tengan, me manden este tema que sigue, que es muy interesante, muy escabroso, que es la responsabilidad civil que surge como consecuencia de la comisión de hechos ilícitos y simultáneamente la responsabilidad civil que nace a consecuencia de la aplicación a diversos hechos previstos en las leyes que se conoce como teoría de riesgo creado o responsabilidad civil objetiva. Empezamos el tema recordando, dando un concepto de lo que se entiende por responsabilidad, que es responder al cumplimiento de una obligación. Dijimos que era un tema complejo porque es un mosaico donde cada legislador jala para su rumbo, y lo que importa aquí en este caso es que ustedes más o menos sepan ubicarse en las distintas legislaciones que integran el concierto de los 33 códigos aplicables en la materia en la República, además de leyes especiales en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, le cambiamos de lámina, por favor. Luego, hicimos una breve historia de los códigos civiles de 1870 y de 1884, diciendo que en aquel entonces del derecho mexicano hablar del riesgo creado era lo que no se concebía porque no tenía todavía el fenómeno del banquerismo. No había llegado a nuestra querida República Mexicana la etapa de la industrialización. Entonces no había tanto riesgo de que se cometieran o se ocasionaran daños a terceros por motivos de hechos derivados de riesgo creado. Que esto empezaba a tomar fuerza en el continente europeo, pero no con nosotros, sino hasta con la llegada de don Porfirio Díaz, que con el ánimo de industrializar, de poblar, de hacer de México una gran nación, pues invitó a capital extranjero a invertir en construcción de ferrocarriles, vías de comunicación, y también en minas, cosas similares, en los textiles, donde ya empezó la industrialización del Estado mexicano, y por ello ya en la Revolución, en 1910, ya existía una clase trabajadora a la par de una clase que podríamos llamar, quizás no esté bien el término, campesina y obrera, porque luego se critica que dice que es, o pudiera entenderse como despectiva, pero yo no debería nada alterarlo a esos conceptos. Entonces, en el derecho mexicano se empieza a le cambiamos de esta figura a concebirla en el Código Federal de 1928, cuando ya un artículo del Código Civil hablaba hasta la otra, ¿sí?, de la utilización de instrumentos peligrosos por sí mismos, por su naturaleza, que es lo que se llama riesgo creado, a través de lo que sigue vigente, artículo 1913, sin que se le dé autonomía legislativa al tema, pese de que aquí no se piensa en ilícitos y en culpabilidad, sino simplemente en la circunstancia de hacer dueño o utilizar hechos, objetos que sean intrínsecamente peligrosos. Le cambiamos. Decimos que el tema está dividido actualmente en dos vertientes: lo que se llama hecho ilícito extracontractual, que es todo lo que no deriva de incumplimiento de contratos, y lo que se conoce convencionalmente como hecho ilícito contractual, que es incumplir con lo
se pactó en un contrato, en un convenio, en un negocio, por lo que se dispuso por un autor en un acto jurídico bilateral como es el testamento. Ese sería una fuente. ¿Cuál es una fuente? Es, ¿cómo se clasifica? Es cumplir con una convención, una declaración de voluntad y es ilícito extracontractual, todo lo que nace a consecuencia de algo que no es un acto jurídico. Y que el código de 1928 se separó en dos grandes temas. Lo que es el hecho ilícito extracontractual es una fuente especial de las obligaciones. Y lo contractual lo mandaron al título de los efectos de las obligaciones en lo que llamaron el incumplimiento de las mismas, incumplimiento de las obligaciones del 2104 al 2118. Sí, y luego dijimos que ese criterio fue adoptado por el legislador jalisciense de 1931, reglamentando de la misma manera de los 1871 al 1871, con algunas diferencias, desde luego, pero en términos generales, en lo conducente era una reproducción del Código Civil Federal, que en aras de la autonomía de cada entidad federativa, de la legislatura en vigor en el año 95, tuvo bien expedir un nuevo Código Civil para nuestra entidad federativa que entró en vigor en esa fecha, en ese año, en el año 1995, y que allí ya se separaron por primera vez en lo que al derecho de Jalisco corresponde el tema de la responsabilidad civil por hechos ilícitos, lo cual se manejó en el capítulo sexto del título primero del libro cuarto del Dinero a Fuentes de las Obligaciones, y que en el capítulo séptimo se habló ya de la responsabilidad civil objetiva como un tema, como una fuente totalmente distinta de la inmediata anterior. Luego, ya entrando más en la materia, vimos el concepto de hecho ilícito, los elementos que lo integran, y cuando vamos también a estar haciendo repetida ese concepto. Le cambiamos, hicimos la clasificación y sus elementos, dijimos que debe ser una conducta antijurídica, debe haber antijuricidad, culpabilidad, debe haber daños. Vimos las diferentes maneras de concebir la antijuricidad, la culpabilidad y los daños, ya sean materiales, ya sean morales, en las personas, y que esos daños, esos deben ser ciertos, deben de ser consecuencia directa e inmediata del hecho ilícito, y además deben ser cuantificados y deben ser probados. Si estamos, siguiente por favor. Que la culpa, imprudencia, negligencia del autor de la conducta dañosa se da lugar a culpa grave, leve, levísima, y que se clasifica en abstracto y también en concreto. Luego hablamos en concreto de la reflexión de la responsabilidad civil, que puede ser por hechos ilícitos propios o puede ser por hechos ilícitos de terceros. Y les dije que faltaban una o dos láminas que hoy aquí les presento. ¿Quién debe de responder por los hechos ilícitos de terceros? Quien esté colocado en el supuesto previsto por las normas. Entonces la ley nos dice, por ejemplo, que de los ilícitos civiles en que incurran sus directivos, ¿quiénes responden? Pues las personas jurídicas. Y yo he visto por ahí sentencias que inclusive las condenan a su extinción por el manejo ilícito. Que en el caso de los incapaces, ¿quién va a responder por los daños que ocasionan a ellos mismos? Porque en el derecho mexicano
la minoría de edad no significa inimputabilidad civil. Eso no existe en algunos lugares del mundo, en Sudamérica yo lo he visto. Pero aquí, menor que causa un daño debe repararlo porque la víctima no tiene por qué sufrir esa torpeza. Si el menor no tuviera bienes, entonces esa responsabilidad va a recaer en quienes ejercitan la patria potestad. Puede recaer también en los tutores, conforme a los artículos aplicables. En el caso de las personas jurídicas, el 1396. En el ejercicio de la patria potestad, 1397, 1398 y 1403, todos del Código Civil del Estado de Jalisco. En ocasiones, decíamos en la plática anterior, los ascendientes, los padres, los abuelos, quienes tienen bajo la patria potestad al menor, o sus mismos padres, por el ejercicio de labores, no pueden estarlos cuidando todo el día. Entonces recurren a llevarlos a guarderías, internados, etcétera, y a lo mejor allí, en esos lugares, el menor incurre en conductas que, por no ser menores, pues ser menores no son delitos, pero sí ocasionan un hecho ilícito civil que exige una indemnización. ¿Quiénes van a responder? En este caso, pues van a ser los custodios, los directivos, los dueños del internado, que puede ser el IMSS, el Estado, etcétera, tal y como lo prevé el artículo 1398 y 1463 de nuestro Código de Jalisco, y que se aplica en lo conducente por analogía en otros códigos o en todos los códigos de la República. Los maestros artesanos que tienen aprendices que están enseñados a trabajar con algunas herramientas o que simplemente no saben aplicar algún ácido, etcétera, quienes responden de los daños que ocasionan, quienes se los han acercado, que son los maestros artesanos, porque hay nulidad en la elección. Decíamos en pláticas anteriores que en todos casos hay causa de responsabilidad. Acá es directa porque en las personas jurídicas, pues como su existencia es ficticia, su aparente voluntad la llevan a cabo a través de sus órganos directivos, como son los consejos de administración, los administradores generales únicos, sus directores generales, gerentes, etcétera, a través de la representación orgánica. De los padres la responsabilidad es porque hay negligencia en la vigilancia, y eso también se aplica a los tutores, los encargados de internados, guarderías, etcétera, lo conducente. En el caso de los maestros artesanos, hay negligencia en la elección, haber elegido a alguien que creyeron que tenía capacidad para auxiliarles. Y también hay responsabilidad civil por hechos de tercero en el caso de los empleadores, porque la ley les impone la obligación de responder de los daños que ocasionen sus empleados con motivo de su trabajo. Pero cuando el empleador paga, le da a la ley el derecho de subrogarse en los derechos de la víctima. Pues aquí el pago no extingue la obligación, como es lo normal, sino que la transmite. Cambia de titular para que el nuevo acreedor sea el empleador, lo que llamamos el patrón, que luego puede hacer convenios con sus trabajadores para que le vayan pagando en abonos y puedan salir ambos en lo posible lo más bien librados posibles. Pero aquí nos regresamos, por favor, sí. Por aquí me faltó que me pusieran otro número, el 7, que aquí hablamos de la responsabilidad civil, en que incurren los jefes de familia. Los jefes de familia, que son ya no los padres, sino quienes responden económicamente del sostenimiento de un hogar, cuando del
interior de donde habitan se arrojan bienes en el exterior y causan daños, y que por analogía vamos a extenderlos a las fábricas, a los hospitales, etcétera, de donde se arrojan bienes por la ventana, pues a los dueños, a los directores les corresponde esa responsabilidad. La lámina estaba extraviada, es el artículo 1410, y antiguamente el Estado se escudaba y decía que la responsabilidad por los hechos ilícitos de los empleados era directa, y que él luego respondía si el servidor público, empleado o funcionario no tenía capacidad de dar respuesta. Ese concepto se quiso abandonar, y entonces se modificó el Código Civil Federal y ya se habló de que había una corresponsabilidad directa tanto del Estado como del empleado, y por ahí se daban mañas a veces para no querer pagar. Entonces ya se puso directa la responsabilidad del Estado, y él podrá, si lo cree prudente, repetir contra el empleado. Pero además ahora han surgido, como vamos a ver después, dos ordenamientos o un conjunto de ordenamientos que hablan de la responsabilidad patrimonial del Estado cuando el gobernado sufre daños que no tiene por qué sufrir y que se deriva de consecuencias de acciones irregulares de los gobernantes. Hablamos de la responsabilidad patrimonial que emana o está prevista en una ley federal y otra en cada una de las entidades federativas. Y lo tienen ustedes. Ese 1402 era cuando el código pues era totalmente aplicable en la materia de Jalisco. Cambiamos. Pero no nos voy a responder de hechos ilícitos propios, sino también por hechos ilícitos ajenos, y a veces por los hechos de mis cosas. Allí como que no está muy bien utilizado, porque las cosas no pueden actuar ilícitamente, no van a realizar conductas antijurídicas, culpables y dañosas, por más que algunas veces tengan inteligencia, porque son animales, y hay animales que tienen inteligencia. De los dueños de la responsabilidad por los hechos de los animales, ¿quién va a responder? Pues el dueño de los animales. Lo determina en Jalisco en 1406. De construcciones ruinosas, allí se aplican los 1408 y 1409, que está inspirado en ideas de don Raúl Ortiz Urquidi, que dejó plasmadas en el Código Civil del Estado de Quintana Roo, en donde quizá no eran tan necesarias como sí lo eran en el Código Civil de la capital de la República y en algunas ocasiones en el Estado de Jalisco. ¿Quién responde de los daños que ocasionan las construcciones ruinosas? Pues lo único que debe ser el dueño. Pero hay dueños que son dolosos, que son perversos, y para no reparar los daños, bueno, cuando son muy grandes, ponen las propiedades a nombre de prestanombres, o como decían antiguamente, testaferros insolventes, para que si llega la demanda no tengan con qué responder. Para evitar eso, entonces Ortiz Urquidi pensó que esa responsabilidad no debería cesar cuando se enajena el bien, pues se tratara de una obligación real, sino que esa obligación subsistía a pesar de la venta, a cargo del dueño original y de los posteriores propietarios, hasta que fuera reparada el daño ocasionado, como corresponde casi a una obligación de carácter real. Y así lo plasmó don Raúl Ortiz Urquidi en un proyecto
del Código Civil de Quintana Roo, que luego fue adoptado en el código de esa entidad federativa, y que aquí en Jalisco, de manera mucho más amplia pero indebida, regula el Código Civil en los artículos 1408 y 1409, cuando nos dice a quién le corresponde esa responsabilidad, y nos dice lo siguiente. Así, nos dice en el 1408: los constructores, propietarios, poseedores y encargados o administradores de una edificación son responsables mancomunada y solidariamente de los daños que resulten de todo o parte de él, si ésta surgiere por falta de reparaciones necesarias o por vicios que administren un bien con que responder de los daños que ocasionen. Por lo tanto, esta responsabilidad debe ser exclusiva, según pienso yo, a quien es el constructor, el dueño o los que le sustituyan como causalientes del mismo en la titularidad del derecho de propiedad, y por qué no a quien lo posee al título del dueño, pero no los administradores, a veces poseedores materiales insolventes. Así lo prevén artículos 1408, 1409 del Código Civil del Estado. La idea de don Raúl Ortiz Urquidi fue reproducida en los artículos 1868 y 1834 del Código Civil de Coahuila. ¿Qué nos dicen esos famosos artículos más a manera de ejemplo? Creo que esos artículos no son. Para los fines en general. Pues tiene que ver aquí en hechos explícitos. Bueno, hay artículos especiales que de momento no voy a perder tanto tiempo en reposición. ¿Me cambias? Luego, hay otros temas relacionados con la responsabilidad civil por hechos ilícitos y por riesgo criado. Así hablaríamos de la prescripción de esa responsabilidad. El código le da tratamiento igual y dice que esa responsabilidad cesa después de que transcurran 2 años. Así nos dice en este artículo que vamos a dar lectura. La acción para exigir la reparación de los daños ocasionados en los términos del presente capítulo prescriben en 2 años a partir del día en que se haya causado el daño. Pero los daños del 22 de abril están super prescritos, y cualquier otro daño que haya generado hechos que no se hubiera puesto en movimiento, la acción de responsabilidad dentro de los 2 años son obligaciones que subsisten, pero ya no como perfectas, sino naturales. Lo mismo sucede con el riesgo creado, que le son aplicables. Habría responsabilidad del organismo público si se obraba Pemex o que fuera, se manejaba ilícitamente, y además, aunque no obrara ilícitamente, por la simple circunstancia de hacer uso de objetos que por sí mismos son peligrosos, como es la gasolina. Esa responsabilidad civil puede ser materia de convenios antes de que suceda el evento o a posteriori. O sea, hay convenios a priori y a posteriori. Esos convenios a priori pueden ser, por ejemplo, cláusulas penales, sin perjuicio de que existan verdaderos tratados o documentos amplios que regulen la responsabilidad civil antes de que suceda un hecho, como pueden ser seguros, etc. A través de cláusulas penales, pues se puede decir si
usted se sube a la montaña rusa, la empresa solo responderá por 5,000 pesos, por 10,000 pesos de cualquier evento, de cualquier daño que sufra en sus bienes o en su integridad personal. Y mientras no impliquen un engaño, pues yo pienso que son totalmente válidos. Luego puede haber convenios a posteriori, ya, cuando en los contratos a lo mejor no regularon lo que iba a pasar en caso de incumplimiento, pero no, para no pelear, las partes llegan a un arreglo cordial antes de ir a juicio. Eso es convenio a posteriori, sin perjuicio de que iniciado el juicio se llegue a ese convenio sin ningún problema. Y puede haber también convenios de no responsabilidad cuando las partes pactan que si no alcanzan a cumplir, por ejemplo, en la conclusión de una obra pública o algo que está mal ejecutado, dicen, yo procuraré concluir, pero si no se termina, no tendré responsabilidad alguna. O esto está mal diseñado, está mal construido, porque aunque el diseño es perfecto, la calidad del suelo aquí no es propia para esas cosas. Entonces, puede decir, yo lo ejecuto, pero bajo tu riesgo, dueño de la obra, porque me voy a someter exclusivamente a lo que tú estás presentando. Si el otro lo acepta, sería un ejemplo de un convenio de no responsabilidad. Y también, generalmente, o en algunos casos, rectificando, el que paga va a tener derecho de repetir. A lo mejor le están cobrando al dueño de la obra, pero el dueño no es el culpable. ¿Quién es el culpable? El que la está construyendo. ¿Por qué? Porque no está ejecutando conforme está el proyecto ejecutivo, como le diseñaron la obra, y ya causó daños. El perjudicado, la víctima, le va a exigir al dueño, y el dueño puede decir, yo no quiero prohibido, yo te pago ahorita, pero este pago no extingue la obligación, me la vas a transmitir a mí por convenio o por ley para yo repetir contra el constructor, y el constructor a lo mejor ha subcontratado a otras personas, pues a todos ellos se les llamará a juicio para que les perjudique. Entonces ves que el pago en los convenios de responsabilidad no extingue la misma, sino que la sustituye y la transmite a tercero, que es el que está pagando. Es similar a cuando el Estado paga y luego le anda reclamando al servidor público. Eso sería un derecho de repetición por subrogación en el caso concreto. Es muy difícil que la ley imponga un tema que ya hemos visto antes: responsabilidad solidaria. Que dos o más personas tengan la obligación, el deber de cumplir con cierta prestación. Claramente nos dice la ley en un artículo del capítulo de la solidaridad que la misma nunca se presume. La solidaridad nace de convenio. Cuando llega una persona y dice, yo vengo a obligarme solidariamente por otra, que sería el ejemplo, en lugar de ser su fiador, soy deudor solidario, sería una responsabilidad solidaria por convenio o por ley, cuando por excepción muy rara la ley dice esas 3, 4, 5 personas, los que sean, me van a responder solidariamente del cumplimiento. Es el caso de la responsabilidad civil por hechos ilícitos y también en lo conducente por riesgo creado. Cuando nos dice, cuando 2 o más personas, sean 8, sean 10, ahora que se acostumbra que vamos a ir a robar a Electric, que vamos a ir a robar a Walmart, etc. Y detectan, capturan a 4 o 5, a esos 5 les nace responsabilidad solidaria. Dice la ley, cuando 2 o más personas causan un daño, quedan obligadas solidariamente
sin perjuicio de que también entre ellas exista una responsabilidad mancomunada, ya determinen entre ellos, sin que la víctima tenga que alegar nada, quién tiene mayor o menor culpabilidad. Entraría al mismo tiempo en convenios de responsabilidad. A esto es lo que llamaremos responsabilidad solidaria. ¿Por qué hace esto el Estado? ¿Por qué constituye una responsabilidad solidaria? Para hacer menos dolorosa la herida, el sufrimiento de la víctima, y por otra parte dar más celeridad al pago, en cuanto que se le puede exigir a quien se ve más fácilmente ejecutable. En esos casos el que paga tiene también otra vez derecho de repetición por subrogación en contra de quienes son sus corresponsables, según lo determinen peritos en el porcentaje que le corresponda a cada uno de ellos. Entonces, si tenemos otra más, ya no. Sí, ok. En el caso de responsabilidad por hechos de las cosas, que como les dije hace rato, hay veces que no es porque sea un delito, sea un ilícito, a no ser que estén siendo objeto de un mantenimiento inadecuado, de un abandono. Pero cuando son tratados y todos los causan daños, entonces algunos códigos creen que esto se aplica como riesgo criado. Y así encontramos en los estados de Coahuila los artículos 1865 y 74, y en Puebla 2090, 2093, y a veces lo regulan nada más como hechos de las cosas, sin incurrir en hechos de ilícito civil ni en riesgo criado, y quizás lo más correcto, darle una autonomía distinta. Ya en plática anterior dijimos cuál es el concepto de daño, cuál es el perjuicio, que el daño puede ser material, que puede ser moral, y también dijimos los requisitos que deben de reunir. En primer lugar, deben ser probados, es decir, hubo este hecho ilícito, ese accidente, y con él se me causó daños. ¿Por qué? Porque los dos camiones se colisionaron y luego se proyectaron contra mi finca. Con la actuación de la representación social, Ministerio Público, agente social, en su caso, como le llamen, que levantan, sería la prueba del hecho ilícito. Luego habrá que probar los daños. Mire, con este se dañó mi finca, repararla me cuesta 50, 100 mil pesos. Perjuicio en mi finca, que la tenía rentada como ahora unos hoteles modernos, que no recuerdo muy bien su nombre, pero por un día o dos, yo ganaba normalmente 30 mil pesos diarios, y lo estoy dejando de ganar. Y no estoy inventando. Aquí están mis declaraciones, aquí están mis cuentas bancarias, mis modos de pago, transferencias, etc. Entonces, está probando el perjuicio, que es lo que llamaban allá los romanos el lucro cesante, ya se decía el daño emergente. Estos dos conceptos, daños y perjuicios, además de ser probada su existencia, tiene que ser probada su cuantía mediante juicios de peritos normalmente, y tiene que probarse una relación de causa a efecto, de que a consecuencia de el hecho ilícito o del riesgo criado se generaron los daños. Esa relación tiene que ser directa e inmediata. Si no se da ese caso, no procede su reclamación. Master Planiol tenía el ejemplo de el aparcero que había contratado que le rentaran unas rentas, unas bestias, unos animales para poder cultivar los terrenos recibidos en la parcería. Y el terreno y los animales que le entregaban estaban enfermos, se morían los propios y los dados en arrendamiento. Entonces, ya, ¿qué va a reclamar el aparcero, la víctima, el arrendatario? Va a reclamar que le paguen su cosecha, porque como no cosechó, pues entonces no pagó sus deudas. Como no pagó sus deudas,
embargaron, le remataron sus bienes y de la tristeza se murieron hasta sus familiares. ¿Cuánto va a reclamar? Ah, pues todo el oro del mundo. No puede reclamar nada, porque él se pudo quitar todos los problemas si de inmediato renta otros animales. De allí nada más el valor de los animales es la responsabilidad directa e inmediata. No sé si está claro. Esos serían los requisitos que deben probarse cuando no existen convenios a priori para la responsabilidad. Y si hay convenios a veces donde tienen cláusulas dolosas, donde se renuncia a la indemnización. Esas cláusulas no tendrán valor siempre y cuando y cualquier renuncia aparte podría implicar violación de derechos humanos, y hemos dicho que el acceso a la justicia, a la equidad, va a prevalecer por encima de lo que digan todos los códigos, todas las leyes de responsabilidad patrimonial y los convenios que pacten las partes. No sé, creo que aquí se acaba la exposición. ¿Tenemos preguntas? Algunas ya quedaron como respondidas en la exposición. A ver, me hace el favor aquí, Antonio Bono, trazarme 3. ¿Cómo se tasan las indemnizaciones? Ya les dije que esto queda a juicio de peritos. Se nombra un perito por la víctima. El demandado tiene el derecho de designar a otro. Si hay discordancia, pues habrá el tercero en discordia. Y el juez es muy libre de aceptar o no los peritajes. Tomamos como base, partiendo de un principio muy antiguo que decía: el juez es perito de peritos. Entonces está por encima de lo que le digan los peritos, puede resolver de otra manera. Ojalá y quede contestada esta pregunta. En la 2 dice: si es una persona moral la que contrata y la responsable solo respondería con su capital social, hasta donde llega el patrimonio, llega la responsabilidad. ¿Qué debe hacer un acreedor que sabe, un contratante, que la otra no tiene toda la capacidad? Lo que frecuentemente vemos, por ejemplo, en obra pública, en licitaciones, que dice: tráeme fianza, me tienes que exigir fianza por anticipos y por cada cantidad que te vaya suministrando, porque tú estás obteniendo, o te estás obligando por 3,000 millones de pesos y tu capital social son 100,000, aunque tu currículum empresarial ya demuestra que has tenido muchos contratos y que todos los has cumplido. A lo mejor ahí me toca tu primera falla, como que llames una gran empresa. Si quieres contratar, vas a exigir una fianza, deudores solidarios. Tráeme a Carlos Slim, tráeme a Carlos Luz, para que se obliguen solidariamente, y entonces sí, hacemos lo que tú quieras y nos entendemos, como dicen las canciones. Una tercera pregunta: ¿puede existir pena privativa de la libertad? ¿Pueden, por responsabilidad civil? No, nadie puede ser obligado por deudas de carácter civil, pero los hechos ilícitos penales generan las dos responsabilidades, la penal y la civil. Y en la responsabilidad penal hay alguna responsabilidad patrimonial que tiene el carácter de multa y tiene el carácter de ser de naturaleza de orden público. La indemnización siempre será de derecho civil, y por no cumplir no lo van a encarcelar. Si ya está encarcelado, según me acuerdo ahorita, y no ha cumplido la reparación del daño, a lo mejor no lo liberan de inmediato, para que primero procurar que pague, si es que dolosamente se ha estado escondiendo su patrimonio. Pregunta número 4: ¿cuál es la diferencia moral principal entre el daño moral y el material? El material yo diría que es tangible, el moral es intangible, y cada quien lo toma de distinta manera, es muy subjetivo y queda allí más que nada a juicio del juez. Es difícil que un perito pues nos diga tanto vale el daño moral a esta persona, porque en cada caso es muy distinto. Esa pregunta dice:
¿Y cómo se tasa el pago para el daño moral? Ya les dije. Ahí se va a tomar en cuenta una serie de factores que dice el código. Por ejemplo, ¿quién causó el daño? Que fue Ronaldo en un partido de fútbol. Tiene capacidad económica Ronaldo sobradísima. ¿Qué hizo? Le fracturó la tibia y el peroné dolosamente al jugador contrario, obrando ilícitamente. Tiene una solvencia para pagar una gran cantidad. Y aparte vamos a ver quién es la víctima, para ver también su situación patrimonial y económica. Si el daño, como algunas veces pues en la repetición, vemos que iba directamente a la pierna, o sea, con la intención de causar el daño fuera cual fuera. Me acuerdo, Edson Arantes Pelé, en la Copa del Mundo en 1970 dijo: mañana, aunque me fracturen las dos piernas, Brasil es campeón. O sea, sabía que todos iban a tener miedo. Felizmente anotó goles y fue el director de ese equipo, según recuerdo, sí anotó en esa gran final que se llevó aquí en la Ciudad de México. Entonces, se toma en cuenta, no es lo mismo que esto lo sufra un obrero a que lo sufra, como decíamos, a quien le fracturaron la pierna, ahora al revés, a Ronaldo. Pues es muy distinto por la persona, y hay que ver quién se la fracturó. Si fue, como decimos, en un partido de fútbol, hasta el club pueden demandar, o si fue por ahí en una pelea callejera donde un juez muy listo pues lo fracturó. Allí se va a tomar entonces muchas cosas que concurren, que regula el código, el honor, la intención de causar el daño, la naturaleza del daño, etc. Aquí en el capítulo ustedes van a ver cuáles son los factores que se toman en cuenta para esa situación. Creo que con eso han contestado todas las preguntas. Si gustan, lo dejamos pendiente, iniciar mañana el tema de modalidades, complejidad de las obligaciones, aclarando que no se va a iniciar